que usted se entere, esta es una conversación de segundo año de derecho, cuando se empiezan a estudiar la parte básica del derecho constitucional. Esto se aprende, digamos, entre marzo y abril, como mucho, que se estudian los principios constitucionales y los modos en que uno puede juzgar las constituciones, las distintas constituciones del mundo. Uno de los elementos clave para juzgar a las constituciones es que, como se suele hacer con las normas legales, a través de dicotomía. Entonces se dice, por ejemplo, existe un autor que lo utiliza mucho al respecto, que es un autor austriaco que se llama Lowenstein, Karl Lowenstein, que tiene un libro sobre las tipologías constitucionales. Y ahí se explica ya qué tipo de constitución es la que tú tienes. Y hay una distinción que ya la he explicado en el estallido, que es de constituciones que son constituciones aplicables y otras constituciones que son meramente semánticas. Ya. Pero eso a veces no ocurre con la constitución completa. Tú puedes juzgar determinados artículos constitucionales bajo las mismas premisas. Por ejemplo, se solía realizar la siguiente distinción en las normas constitucionales, de las normas constitucionales que eran de aplicación inmediata y aquellas que eran meramente programáticas, así como dos polos, las de ejecución inmediata y las meramente programáticas. Por ejemplo, el habeas corpus, que es lo que se conoce bajo nuestro sistema de la Constitución de 1980 como el recurso de amparo. Ya. El habeas corpus, que viene de la Alta Edad Media, de esa época viene, y que significa traigan el cuerpo hasta mí. Eso significa habeas corpus. Y que es la traducción de lo que haría el rey. Es decir, van las personas y reclaman ante el rey diciendo de que, oiga, detuvieron sin fundamento a mi padre, detuvieron sin fundamento a mi marido, y en este minuto lo están torturando, y no tiene ningún fundamento su detención ni su tortura. Entonces el rey responde, habeas corpus, es decir, tráiganme el cuerpo hasta mí. Al traerle el cuerpo ante el rey, se verificaba si estaba vivo o muerto y si estaba siendo torturado o no estaba siendo torturado. Ese es el origen del habeas corpus. Ese habeas corpus sigue estando incorporado en la Constitución de 1980. Bueno, esa norma de habeas corpus es una norma de ejecución inmediata. Tú no puedes decir, oye, sí, pero espérate, es que el habeas corpus tenemos que cumplirlo cuando las condiciones estén mejor en el país. ¿Ya? De acuerdo. Y existen otras normas que se conocen como meramente programáticas. En la Constitución de 1980 hubo mucho cuidado en no dejar normas que fueran meramente programáticas. Si usted lee no el borrador, sino que la Constitución original, la aprobada en el plebiscito trucho de 1980 y que entró a regir en 1981, en esa Constitución no hay normas que sean meramente programáticas. Todas las normas son de ejecución inmediata. Es una norma que tiene bastantes derechos, pero bastante pocos en comparación a lo que tendría una Constitución democrática. De hecho, no es una Constitución democrática. Eso hizo que se la criticara muchísimo. Cuando se le practicaron las reformas de 1989 y que eso llevó a un plebiscito intermedio, que la mayoría de la gente no recuerda, que fue un plebiscito que ocurrió entre que se ganó el no y asumió Patricio Aylwin. Fue una de las razones, esa negociación y ese plebiscito, de que Patricio Aylwin luego llegara a ser el presidente de la República. Algo bastante parecido a lo que ocurrió con el acuerdo del 15 de noviembre. Porque quienes pactaron esas reformas constitucionales fue Patricio Aylwin por el lado de la concertación de los partidos por la democracia y por el otro lado Andrés Alamán como representante del pinochetismo. Por eso se le conoce como los acuerdos entre Aylwin y Alamán. Se pactaron las 54 reformas y una de las reformas es vital, que es la incorporación del inciso segundo al artículo 5 de la Constitución.
Esa incorporación del artículo del inciso segundo al artículo quinto lo que hace es practicar un reenvío. Es decir, es un linkeo, es una puerta que se abre. ¿Y qué es lo que dice esa norma? De que no solamente son derechos los que consagra la Constitución, sino que también aquellos derechos que reconocen los instrumentos internacionales. ¿Ya? Entonces, en ese pequeño inciso, en donde hay muy pocas palabras, en un inciso que casi cabría en un tuit, en ese inciso hay muchísimos derechos. De hecho, hay muchísimos más derechos de los que tiene la Constitución completa, que no es una Constitución corta, la Constitución de 1980. Las constituciones largas se les dice constituciones código. La que se está estudiando, una de las críticas que se le hacía a la Constitución del 80 era que era demasiado larga. Ya vemos en qué estamos. Pero eso tampoco es tan importante. Lo más importante es lo que viene a continuación. Dentro de las normas que empezaron a ser normas legales en Chile e imperativas, fue el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Pacto de San José de Costa Rica, que fue un pacto que ratificó Augusto Pinochet antes de dejar el poder. Lo ratificó en 1989. Y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Pacto de San Salvador, porque el otro es el Pacto de San José de Costa Rica, el de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San Salvador es de los derechos económicos, sociales y culturales. Resulta que entre los derechos que tiene consagrado ese instrumento latinoamericano e internacional, que es fundamental, está el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Entonces, pregunta de examen. Antes se incorporaba constitucional en el examen de grado, ahora ya no, me parece que ya no está. En la mayoría de las universidades no lo preguntan. Pero antes era pregunta de examen de grado y algo que podría significar de que alguien fuera o no fuera abogado. Pero pregunta de examen de constitucional, porque si se echaban constitucional también no iban a poder ser abogados. Tenían que pasarlo, sí o sí. Pregunta de examen, entonces. A ver, Gabriel, dígame. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda son derechos garantizados, consagrados y garantizados en la Constitución de 1980. ¿Cuál es la respuesta del 7? La siguiente. Profesor, el derecho a la salud, a la vivienda y a la educación son derechos que están consagrados en la Constitución de 1980 mediante el inciso segundo del artículo quinto de la Constitución. Ahora, esos derechos que están consagrados, podríamos decir que no están garantizados por la Constitución de 1980. Porque no existe un recurso judicial oportuno ni cabal para exigir su cumplimiento. Esa es la respuesta del 7. Quiere decir que acabamos de descubrir cuál es el problema que hay con la Constitución de 1980. No es que haya un problema en el catálogo de derechos, sino que el problema está en el cumplimiento de esos derechos. ¿Ya? A ver, señor, así el profesor maletero, el profesor que lo quiere reprobar. A ver, Gabriel, por favor, dígame. ¿Y el derecho al aborto está consagrado en la Constitución de 1980? Sí, profesor, está consagrado en la Constitución de 1980. Dígame, ¿por qué está consagrado en la Constitución de 1980? Sí, porque el derecho a aborto está en los convenios de Estambul y Chile es parte signatario de los convenios de Estambul. Y a través del inciso segundo del artículo quinto de la Constitución de 1980, resulta que el derecho al aborto también está consagrado como derecho. Ya. Entonces, salimos de inmediato, hacemos un ticket y salimos de inmediato del terreno donde decimos de que la Constitución actualmente vigente no tiene consagrados esos derechos.
Eso era algo que se sabía desde el día uno. Por lo tanto, todos sabíamos que la Convención Constitucional, si hacía algo, tenía que ver con el sistema político. Porque en el ámbito de los derechos ya están consagrados. ¿O acaso quieren que les pongan... siempre me fijé en esos malos alumnos que abundaban, que eran esos alumnos que subrayaban y le ponían remarcador a las cosas y sobre el remarcador le ponían luego un remarcador de otro color. Yo no podía entender cómo gastaban tanto, porque era bastante dinero el hecho de tener tantos remarcadores y tantas weas para subrayar y tantas weas. Pero bueno, la mayoría de los malos alumnos tenían presupuestos ilimitados. ¿Eso quieren que se diga con el derecho a la vivienda, a la educación o a la salud? Que se les coloque como mal alumno remarcador, un corazoncito, una flecha, unos asteriscos. Si la pregunta es clave, ¿está consagrado o no está consagrado como derecho? Bueno, están consagrados como derecho. Bueno, se le ocurrió en esta convención constitucional dejar nuestro sistema político intacto. Hicieron lo mismo, una réplica del sistema político que tenemos. Un sistema político bicameral, en donde ya no se llama, en donde hicieron algunos cambios de nombre, pero la cosa es la misma. En la Cámara de las Regiones del Senado, un sistema hiperpresidencialista, con atribuciones legislativas del presidente de la República, con un poder judicial que no va a cambiar su composición, un ministerio público que tampoco, en donde les van a instalar unos cuantos hueones que ya van a venir corrompidos desde antes, que se los van a instalar en calidad de supervisores. Es decir, el sistema político es exactamente igual al que tenemos. De hecho, la división regional es la misma que nos hizo Pinochet. Y que escuchamos a varios defendiendo el regionalismo, y era el regionalismo que había instalado Pinochet. Si usted se acuerda muy bien, antes se hablaba de provincias. Bueno, nada se habló de provincias porque la UAS se copió al dedillo lo que había hecho Pinochet, y a través de ese sistema regional se van generando los cargos de representación popular, que son cargos de representación popular hasta por ahí nomás. Los partidos políticos siguen teniendo el mismo rol que tenían en el sistema anterior, etcétera. Es decir, es la misma wea. Como dirían, la misma gata, pero más revolcada. La misma wea. Y donde se pusieron poetas, donde se pusieron arjonísticos, fue en el lado de consagrar derecho. Ajá, pero... ¿cuál era lo bueno y lo malo? ¿O es lo bueno y lo malo que tiene la Constitución de 1980? Que tiene un recurso judicial efectivo, un recurso que las Cortes han hecho lo posible por quitarle intensidad. Y el Tribunal Constitucional ha mirado para el lado por mientras eso lo hacen. Pero la Constitución de 1980 establece un recurso judicial, un recurso jurisdiccional efectivo para garantizar los derechos que esa Constitución consagra específicamente. Es lo que se conoce como el recurso de protección. El recurso de protección de garantías constitucionales. Entonces tú tienes dos recursos constitucionales en la Constitución de 1980, el recurso de amparo y el recurso de protección. ¿Ya? Entonces cuando nosotros decimos que el derecho a la educación está consagrado pero no está garantizado, es porque tú no puedes interponer un recurso de protección si es que te violan el derecho a la educación. Pero eso no le quita de que no sea un derecho, porque tú puedes demandar al Estado de Chile por el incumplimiento del derecho a la educación. El otro día alguien me respondía y me decía, ay, claro, tú estás hablando como si uno pudiera demandar al Estado de Chile porque incumplió el derecho a la educación. Bueno, ese era como el jotoso hablando de lo sucio que están los demás. Obviamente que estaba diciendo eso. Y resulta que en el borrador de la nueva Constitución no se establece ningún recurso jurisdiccional oportuno para garantizar los derechos. El abogado Fernando Leal, el medio lapso, el abogado Fernando Leal, abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que actualmente ejerce en Talca,
viene hace bastante tiempo dando la lata con un recurso jurisdiccional efectivo que estaría consagrado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por lo tanto él dice que sería de plena aplicación en el contexto chileno. Eso podría aplicarse siempre y cuando los jueces lo hagan, pero los jueces prefieren dedicarse a las cosas que habitualmente se hacen, como enchufar a algún pariente en una notaría, si son muy obscenos recibir maletas con plata, si no son obscenos, igual fallan a favor de los hueones con plata porque creen que algún día les van a devolver el favor, es decir, las cosas que hacen los jueces. No están preocupados de darle auge a los derechos y de que uno tenga más derechos de los que hoy día tiene. No, no hay una preocupación de eso de parte de los jueces. Al contrario, ya vemos qué es lo que hicieron los jueces para el estallido social. Resulta que el borrador de la nueva Constitución no tiene ningún recurso jurisdiccional. Es decir, uno se habría imaginado de que iba a estar el recurso de protección, el de amparo y además otro recurso que permitiera la exigencia de esos nuevos derechos, de esos derechos que empezaron a ser derechos ahí en 1989, después de esa reforma, y que todo el tiempo se suman más a medida de que Chile va ratificando tratados internacionales. No, esta nueva Constitución no necesita recursos. De hecho, el recurso que amañaron ahí es una hueá muy parecida a la labor que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es armar un comité. Es decir, que si tú dices, oye, ¿sabes qué? Lo que ocurre es que hay un Ceremi de, no sé, de obras públicas que acaba de pasársela todos mis derechos, weón. Mis derechos se los acaba de pasar por la raja, weón. Entonces vengo a reclamar contra lo que está haciendo el Ceremi. Y la respuesta de ellos es sí, vamos a armar un comité para que lo investigue. En esas cosas, por mientras pasan estas cosas, uno dice, pero ¿cómo chucha esta weá no se está discutiendo a grito pelado? Y los buenos, en vez que estar discutiendo esta weá a grito pelado, están compartiendo videos de